Museo de Bellas Artes de Sevilla, una de las mejores pinacotecas de España, abrió sus puertas el pasado viernes tras ser inaugurado el día anterior por el ministro de Cultura Jordi Solé Tura. Su apertura se produce tras 17 años de cierre parcial y casi 2 de cierre total, y tras varios aplazamientos además que retrasaron en casi un año la fecha prevista para su presentación al público. Este museo, esencial para entender la historia de la pintura española, tiene a sus espaldas más de un siglo y medio de problemas constantes que han impedido el disfrute normal de su patrimonio. En los últimos años se ha llevado a cabo una reforma total de la pinacoteca, tanto del edificio como de sus colecciones. Un equipo de los reporteros ha seguido los días previos a la inauguración, compartiendo con los trabajadores del centro tanto los preparativos finales de la apertura como la esperanza de que a partir de ahora el Museo de Bellas Artes regrese de una vez por todas al presente de la cultura andaluza. Hace solo unos días, Bartolo, el perro que vive en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, perdió la intimidad de su casa. A pesar de ser ya muy viejo, Bartolo apenas si sabía lo que era el público, porque desde hace 17 años el museo, salvo aperturas parciales y esporádicas, estaba cerrado debido a unas amplias obras de reforma. Desde el pasado día 1, Bartolo se ha instalado en el jardín para dar paso a los visitantes, entre los que habrá una generación de jóvenes que nunca hasta ahora han tenido la oportunidad de ver las riquezas que guardan estas paredes. Por esta puerta hacía años que solo pasaban técnicos y obreros. Tras ella se conserva uno de los mayores tesoros artísticos de España, en forma de pinturas, esculturas, muebles y piezas de orfebrería. Obras salidas de los pinceles de Zurbarán, Murillo, Valdés de Leal o Alonso Vázquez, entre muchos otros, han despertado de su sueño para que el público las contemple. Pues hay que considerar que este museo es fundamentalmente una de las mejores pinacotecas de España. Se ha venido diciendo que normalmente que era la segunda pinacoteca, lo cual es un dato difícil de refrendar, porque si nos ponemos ahora, por ejemplo, a hacer comparaciones, es probable que los fondos de la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid puedan ser más valiosos que los del Museo de Sevilla. Independientemente de esos pruritos de ser el primero, el segundo o el tercero, lo que hay que tener en cuenta es que es un magnífico museo y sobre todo, eso sí es cierto, es el mejor museo fuera de Madrid. Ha sido la necesidad de mostrar dignamente esta colección lo que ha provocado el cierre del museo. El edificio, el antiguo convento de los Mercedarios en Sevilla, ha sufrido una reforma total, desde los cimientos hasta los detalles más pequeños. En realidad las obras han sido tan importantes que Sevilla no reabre un museo, sino que más bien lo inaugura. Cuando en 1984 se encarga al arquitecto Javier Feducci la reforma del museo, este se encuentra en una situación tan desesperada que existe la amenaza real de que se derrumbe. A lo largo de su historia, los anales del convento mercedario no registran ni una década en que no se haya tenido que actuar sobre el edificio, un edificio enfermo desde su creación. Ya en 1840, una brigada de presos lleva a cabo las primeras reformas. Algunas obras se pagan a falta de dinero con lo obtenido en rifas y sorteos. En 1977, una desafortunada instalación de aire acondicionado casi provoca la ruina del convento. Es el punto culminante de la larga serie de chapuzas que ha soportado el Museo Sevillano. El edificio, lo que quedaba, que era esta planta baja, estaba en unas condiciones pues, malas, porque se movían enormemente los muros, sobre todo el muro que da a la calle Bailén, etc. Estaba en unas condiciones francamente malas. Entonces me encargaron de hacer una especie de informe, primero en el año 84, que luego ya me sirvió para empezar a hacer un análisis, pues primero de levantar unos planos del edificio, hacer un estudio de la patología del edificio, porque todas las obras que había tenido durante desde el año 1835 hasta el año 1985, que lo cojo yo,
pues eran 150 años de obras que había tenido este edificio. Tras la consolidación de los cimientos se restaura la capilla y la planta alta. En 1991, el público puede ver el resultado de estas obras durante una exposición dedicada a Valdés Leal, una antológica del pintor que bate récords de asistencia. La rehabilitación del Museo de Bellas Artes no ha sido un camino de rosas. Las obras se han prolongado 6 años, debido en parte a la importancia de la intervención, pero también a los problemas administrativos. Aunque el museo está gestionado por la Junta de Andalucía, sigue siendo propiedad del Ministerio de Cultura, lo que duplica todos los trámites y retrasa las decisiones. Se hace bastante laborioso llegar a soluciones, porque todo tienes que debatirlo, todo tienes que discutirlo, hay mucha gente para poner de acuerdo, gente no siempre con el mismo criterio, que hay que armonizar, y bueno, pues yo creo que no es el mejor sistema, aunque no es terrible, vamos, lo llevamos bien, pero creo que en el futuro el Estado, el Ministerio, debiera de plantearse este problema y dar una solución más clara. Otro problema surge durante las obras. La Junta de Andalucía, al acceder a la gestión del museo, decide nombrar a Arsenio Moreno nuevo director. Sin embargo, el anterior responsable, Enrique Pareja, acude a los tribunales para mantener su cargo. Los jueces le dan la razón y Pareja vuelve a dirigir el museo desde hace un año. Hace 2 semanas, cuando grabábamos estas imágenes, la reforma estaba por fin acabada, con un coste total de más de 1.400 millones de pesetas. Las 13 salas del museo ofrecen una distribución nueva, concebida como una pinacoteca moderna. Se ha creado un taller de restauración, un gran almacén visitable y se han incorporado los más recientes sistemas de seguridad. Lo más moderno y lo más, no digo complicado, sino sofisticado en un sistema de seguridad de un museo, se ha instalado en esta casa, está ya en marcha, tiene su personal propio para el servicio tanto del centro de control como de lo que es la vigilancia física en la sala, y podemos decir que globalmente el edificio es, si lo queremos poner entre comillas, el más seguro de todos los museos. Pero pese a todas las innovaciones y a las diferencias de gustos, se ha buscado que el museo mantenga su estructura tradicional. Sus 4 patios, sus fuentes y su arquitectura crean ese aire sevillano que se respira en todos sus espacios abiertos. Si desastrosa ha sido hasta ahora la historia del edificio, la historia de sus obras de arte no se queda atrás. El museo se creó en 1835 con fondos expropiados a la Iglesia tras la desamortización de Mendizábal. Gestionado por la Academia de Bellas Artes desde 1849, un inventario de entonces recoge la existencia de 2.050 piezas. De ellas, hoy se conserva poco más de 300. El resto fueron robadas o malvendidas a lo largo de este siglo pasado, a veces por los propios responsables del centro. Muchas están ahora en manos privadas o en pinacotecas extranjeras. Si todos esos fondos se conservasen, el Museo Sevillano no sería uno de los principales de España, sino uno de los mayores del mundo. Por fortuna, algunas personas compensaban lo que otros se llevaban. Las donaciones han sido la fuente principal de la colección de hoy. La tradición de ceder obras de arte se mantiene todavía viva gracias a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes, formada por 600 personas que compran piezas para regalarlas al centro sevillano. Cuando nos llega la noticia de alguna pieza que se vende, que pueda ser de interés, lo solemos discutir en la junta directiva de la asociación y después recabamos información de los expertos, que afortunadamente se prestan gustosísimos, porque son en su mayoría sevillanos y por supuesto grandes expertos en la materia que se trata. Esa es la manera más normal que tenemos de hacer la elección. Cuando ellos confirman que aquella pieza es interesante, pues entonces ya nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, vamos a ir por la pieza deseada. En la actualidad, entre este Cristo crucificado del siglo XIV y este óleo de Vázquez Díaz de mediados del XX, el Museo de Bellas Artes tiene inventariadas unas 2.500 piezas
que recogen más de 500 años de arte. Lo más destacado de la colección son los 839 lienzos y las 313 esculturas que se conservan, que cubren prácticamente toda la historia de la pintura sevillana. Hay un vacío importantísimo que es Velázquez, y yo creo que irremisiblemente nunca se podrá llenar. Nunca podremos tener aquí en Sevilla obra importante de la etapa sevillana de Velázquez. Luego sí, se podría decir que hay otros grandes vacíos que son más subsanables y que yo creo que con el tiempo y con una política de objetivos claros se podrán ir cumpliendo. Hasta fechas recientes, el Museo de Bellas Artes tenía este Velázquez en su colección. Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevilla, su propietario, lo retiró de la pinacoteca. Ahora está colgado en el Salón de Plenos Municipal, expuesto al público durante solo 4 horas a la semana. Entre docenas de obras maestras se guardan en el Museo Sevillano piezas tan célebres como la colosal de Murillo, de casi 4,5 metros de alto por 3 de ancho. El San Jerónimo de Torrigiano, uno de los grandes exponentes de la escultura barroca. Este retrato pintado por el Greco con su hijo como modelo. O el San Hugo en el refectorio, de Zurbarán. Pero al igual que en el caso del edificio, el estado de conservación de este patrimonio tan valioso se encontraba bajo mínimos. Pues al cerrar el museo en el año 1987, el estado de los fondos era bastante regular, ya que nada más que estaban expuestas 9 salas y el resto de los fondos al no haber sala de reserva, estaban almacenados pues de mala manera, podríamos decir, en la planta alta del museo, que no era visitable. Por lo tanto, el estado de conservación era bastante regular. Incluso era malo también el estado de conservación de los cuadros expuestos en salas. Teníamos expuestos nada más que 9 salas hasta Valdés Leal y toda la pintura barroca, y muchos de ellos ha habido que restaurarlos de nuevo. Aprovechando el cierre por obras, los restauradores del museo han trabajado sobre las piezas que estaban en peores condiciones. Se hizo un proyecto sobre 35 pinturas, que en realidad se han restaurado más. Lo que pasa es que algunas, pues, por la prisa ahora mismo ya en realidad de la apertura del museo, pues hay algunas que están a lo mejor inacabadas o que necesitan posteriormente, pero en realidad hay más de 35 obras terminadas. Aparte de que se ha seguido trabajando en piezas que se han preparado para exposiciones. Con el edificio remozado y la colección restaurada en sus piezas fundamentales, el objetivo ahora es hacer un museo abierto a la comprensión del público. Frente a los antiguos museos concebidos como almacenes de obras de arte, la tendencia actual es considerarlos centros vivos y generadores de cultura. Para ello, en el nuevo Bellas Artes ya están previstas numerosas actividades. Pues lo fundamental son la puesta en funcionamiento de la sala de exposición temporal, en la que, junto a exposiciones de producción propia, en la que saldrán fondos de la reserva, de colecciones que no se ven habitualmente, y otras pues de los circuitos del Ministerio de Cultura, de la Junta u otros temas que se consideren de interés. Junto a esto, programas públicos de visitas guiadas, visitas escolares, tercera edad. Yo creo que ahora la actitud de la gente hacia los museos y hacia la cultura ha cambiado, en Sevilla y en todas partes, y en ese sentido creo que va a ir mucha más gente. Hay mucho más interés, más costumbre. El hecho de que en estos últimos años haya habido tantas exposiciones temporales tan visitadas, creo que ha ayudado a que la gente tenga ese hábito de ver una exposición, y yo creo que efectivamente con la reapertura los sevillanos van a acudir masivamente porque tienen más hábito que hace 10, 15 o 20 años, como el resto de los españoles, ¿no? Después de tantos años de cierre, la apertura definitiva del Museo de Bellas Artes supone la recuperación para los andaluces de un patrimonio fundamental en su historia. Todo el esfuerzo, todas las ilusiones, todo el dinero empleado para este fin solo empezaron a tener sentido en el momento en que el primer visitante, bajo la atenta mirada de Murillo, traspasó hace pocos días estas puertas
y se adentró en la aventura de descubrir la belleza que nuestros artistas han sido capaces de legarnos.